Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, todavía cargando a ese señor pesado que se llama Jaime Bailey. Bueno, soportándolo. No puedo divorciarme de él. Estamos condenados a vivir juntos, él y yo. Y hoy es jueves 14 de octubre de 2021. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Si no tuviera una mínima ética de trabajo, estaría ahora en mi casa, despanzurrado en un sofá, mirando el fútbol. O sea, sufriendo, viendo perder a Perú, el país donde nací. Pero ya entendí que ver el fútbol es una forma perversa de autoflagelarse. Y es mejor venir aquí a trabajar. Así que estoy muy contento de estar esta noche aquí con ustedes, sufriendo menos de lo que estaría de haberme quedado en casa despanzurrado viendo el fútbol. Pero vamos a sufrir juntos un poquito, ¿no? Porque ver las noticias, que generalmente son malas, implica una cuota de agonía y de dolor y de desesperanza. Al menos es lo que me ocurre a mí cuando veo a Biden. No tengo ninguna animosidad personal contra él. Me parece caballeroso, a diferencia de Trump. Pero creo que está perdido, ¿no? Creo que su gobierno va mal encaminado, extraviado. Y entonces, como parece perdido y no da pie con bola, se aferra al único aparente éxito de su administración vacilante y errática, que es que la gente continúa vacunándose para no morirse de coronavirus. En realidad no se trata de un éxito de Biden, ¿no? Se trata del más antiguo instinto que anida entre nosotros los humanos, el de sobrevivir. Por eso la gente se vacuna, porque no quiere enfermarse, no quiere pasarla mal, no quiere morir. Y Biden lo interpreta como un éxito político de su gobierno, cosa harto debatible, ¿no? It announced in early September to accelerate the path out of this pandemic. It's working. We're making progress. Nationally, daily cases are down 47%. Hospitalizations are down 38% over the past 6 weeks. Over the past 2 weeks, most of the country has improved as well. Case rates are declining in 39 states, and hospital rates are declining in 38 states. We're down to 66 million, still an unacceptably high number of unvaccinated people from almost 100 million in July. That's important. It's important progress. But now's not the time to let up. We have a lot more to do. We're in a very critical period as we work to turn the corner on COVID-19. Está orgulloso porque hay menos casos, menos infecciones, menos hospitalizaciones y menos fallecidos. Muy bien. Pero no es un éxito político suyo ni de su gobierno. Se trata, ya digo, de que la gente, en promedio, mayoritariamente, aunque hay un montón de díscolos, de testarudos, de porfiados que no se quieren vacunar, la gente entiende que lo razonable es vacunarse. Yo me he puesto ya la doble dosis de Pfizer y me quiero poner la tercera, el refuerzo, el subidón. No califico cronológicamente, porque no soy mayor de 65 todavía, tengo 56, pero tengo sobrepeso, he tenido problemas respiratorios, entonces me voy a aplicar una tercera dosis de Pfizer. No sé ustedes, ¿no? Pero yo digo, no tengo nada que perder. Y luego, en un tiempito, si la farmacia se colude conmigo, me voy a aplicar una cuarta dosis, ahí por Navidad, sí. En las nalgas he pedido a mi farmacéutico. ¿Por qué? Para estar prevenido, ¿no? En la vanguardia, en la retaguardia. Y para conjurar los ataques de mis enemigos. Biden anuncia que 66 millones de estadounidenses, que es un montón de gente, ¿no? No se han vacunado. ¿Por qué no se han vacunado? Es la pregunta. Porque no confían en la eficacia de la vacuna,
porque están contaminados políticamente, son conservadores, religiosos, republicanos, que creen que vacunarse es rendirse al enemigo, es volverse demócrata, socialista, chavista. La vacuna te inocula el virus del comunismo, quizá, ¿no? Entonces, y luego están aquellos que dicen que la vacuna te mete un chip invisible, translúcido, que es un instrumento de dominación. Y entonces te vas a convertir en un lacayo, en un sirviente de las grandes corporaciones. Como si no lo fuéramos ya, ¿verdad? Mi teoría simplista es que la gente que no se ha vacunado no es demasiado avispada. Vamos a decirlo sutilmente, está mal informada. O es gente que no ha sido dotada genéticamente la conclusión de que vacunarse les va a hacer daño. Un daño que no se explica bien de qué índole es. Biden tampoco lo sabe explicar, por supuesto, ¿no? Pero él conmina, exhorta, suplica a los no vacunados a que se vacunen. Y en realidad no le van a hacer ningún caso, porque tengo para mí que los no vacunados, que es un país entero, ven a Biden con hostilidad y creen que Biden los quiere vacunar para volverlos socialistas. First, we have to do more to vaccinate the 66 million unvaccinated people in America. It's essential. The vaccine requirements that we started rolling out in the summer are working. They're working. The Labor Department is going to soon be issuing an emergency rule for companies with 100 or more employees to implement vaccination requirements among their workforce. Y entonces surge la pregunta quemante que yo quiero compartir con ustedes esta noche. ¿Tiene derecho nuestro jefe a obligarnos a que nos vacunemos, aun si estamos porfiadamente en contra de hacerlo? ¿Puede, quiero decir, debe la empresa para la cual trabajamos obligarnos a que nos vacunemos, so pena de ser despedidos si no lo hacemos? ¿O es un abuso que atropella las libertades personales y que se entromete en el gobierno del propio cuerpo, que es algo que atañe a cada individuo, ¿no? Yo creo que sí se justifica que los dueños de una empresa, nuestros jefes, para proteger al personal, pidan que nos vacunemos. Puesto que si uno no se vacuna, supone un cierto riesgo a aquellos más prudentes que sí se han vacunado. De manera que, en principio, a mí me parece razonable que nos quiten un pedacito de libertad en aras del bien común, por así decirlo, ¿no? Cuando nos subimos a un automóvil también nos quitan un pedacito de nuestra libertad, o varios pedazos. El primero de ellos es que no tenemos que poner un cinturón. Uno no puede decir me incomoda, no me da la gana, me ajusta al vientre, no me lo quiero poner, quiero correr el riesgo de chocar y morir. No puede decir eso, ¿verdad? Nos quitan ese pedacito de libertad. Lo mismo en un avión. Y en un avión te obligan ahora a ponerte la mascarilla. Es decir, que nos quitan pedazos de libertad en aras del bien común. Ese razonamiento me parece que justifica que las empresas públicas o privadas pidan, si así lo desean sus dueños, sus gerentes, que los empleados se vacunen. Más todavía si estos tienen contacto directo con el público, ¿no? No es el caso ahora mismo de este programa, de esta modesta tribuna, pero antes efectivamente reuníamos aquí a un puñado de gentes confundidas. Y había entonces el riesgo de que ellas me contagiaran y yo recíprocamente. De manera que cuando Biden pide a las empresas obligar a su personal a vacunarse, sí, está siendo un poco odioso, pero yo creo que se justifica. Every day, we see more businesses implementing vaccination requirements, and the mounting data shows that they work.
Businesses and organizations that are implementing requirements are seeing their vaccination rates rise by an average of 20% or more to well over 90%, the number of employees vaccinated. Let's be clear. Vaccination requirements should not be another issue that divides us. That's why we continue to battle the misinformation that's out there. ¿Qué hacemos con el que no se quiere vacunar, no? Este es un gran tema, ¿no? ¿Qué hacemos con un individuo, un ciudadano adulto, que tiene la vacuna ahí en la esquina de su casa y no se la quiere aplicar? ¿Lo castigamos? Es un asunto complejo desde el punto de vista ético y moral, ¿no? Si lo despedimos, lo escarmentamos de esa manera, no lo tengo yo tan claro, no sé qué piensan ustedes, ¿no? Quizá despedir a un empleado díscolo que no se quiere vacunar es un castigo excesivo, desmesurado, ¿no? Por otra parte, no lo podemos vacunar a la fuerza, tenemos que convencerlo. Y a veces se persuade a la gente no con la zanahoria, sino con el garrote, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los pilotos de líneas aéreas de pasajeros que no se quieren vacunar? Son miles y no se quieren vacunar. ¿Debe la aerolínea despedirlos o no? ¿Deben esos pilotos seguir trabajando, piloteando aeronaves? ¿O si no se vacunan deben quedarse confinados en sus casas? Southwest Airlines, at the head of the pilots union and its CEO, dismissed critics who claim vaccination mandates contributed to flight disruptions. School board members, religious leaders, and doctors across the country are fighting misinformation and educating people about the importance of vaccines. All these efforts are going to help us continue moving the dial to eliminate this disease. Yo, por supuesto, estoy en contra de que el Estado me obligue como ciudadano libre a vacunarme, ¿no? Pero en realidad a uno lo vacunan desde que nace, casi, ¿verdad? Y hay un número de vacunas que son obligatorias, mandatorias. Si quieres ir a la escuela, tienes que tener tales y cuales vacunas. Así funciona la sociedad, ¿no? Vivimos en un mundo libre, pero recortan, frenan nuestras libertades en aras del bien común. De eso se trata la vacuna, me parece a mí, ¿no? Biden anuncia también que Moderna y Johnson & Johnson muy probablemente van a sugerir el refuerzo de la tercera dosis. Second, we're going to continue protecting the vaccinated. This week, the Food and Drug Administration and the FDA is reviewing data on Moderna and Johnson & Johnson boosters. We expect a final decision from the FDA and the Centers for Disease Control and Prevention, the CDC, in the next couple of weeks. If they authorize the boosters, which will be strictly made based on the science, that decision will be based on the science, this will mean all 3 vaccines will be available for boosters. Yo, ya digo, me voy a poner la tercera dosis sin dudarlo. Y si ofrece una cuarta, voy a por ella también. El presidente Biden, aferrándose como un náufrago a una salvavidas, a un neumático, en un mar proceloso, quiere decirnos que su gobierno tiene éxito respecto del coronavirus. Y entonces anuncia que el 96% de las escuelas están abiertas, que los niños asisten ya a clases presenciales, los maestros están mayoritariamente vacunados y en ese frente, dice Biden, ha habido progresos consistentes. Third point I'd like to make. We need to continue to keep our schools and our students safe. 96% of school districts are fully open with children back in the classroom and for in-person learning. We have been able to do this because we provided our schools the resources they need to protect children and the educators.
as well as the staff that works in the schools. We've been encouraging schools to implement important health measures like masking, testing, and getting everyone vaccinated who is eligible to be vaccinated. Now, I know parents out there are anxiously waiting for a vaccine for children ages 5 to 11. Yo soy uno de esos padres ansiosos que estamos esperando la vacuna para niños entre 5 y 11 años. Mi hija tiene 10 años. Y por supuesto, si la aprueban, nuestros hijos se van a vacunar como corresponde. O por lo menos los hijos de los padres que nos hemos vacunado, ¿no? Yo no sé ya los padres que no se han vacunado. Probablemente no van a querer que sus hijos se vacunen tampoco, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos, no? ¿Cómo los convencemos de que están en una zona errónea, vulnerable, autodestructiva, que se pueden enfermar y morir como enferman y mueren de coronavirus todos los días personas que se creían invictas, invulnerables, saludables? No parece fácil, ¿no? Biden lo intenta infatigablemente una y otra vez, pero los que no se quieren vacunar están ahí plantados. Por último, Biden anuncia que estamos listos para vacunar a los niños y que el plan está funcionando, que en general el país va por buen camino. Las encuestas no le dan la razón, ¿eh? Cuando al estadounidense promedio le preguntan, ¿vamos por buen camino?, la mayoría responde que no. Pero quizá en cuanto al coronavirus podría decir uno que sí, que vamos por buen camino. Good news is the FDA and outside experts from the CDC are set to make its determination as to whether the vaccine will be authorized for that age range in the next few weeks. If authorized, we are ready. We have purchased enough vaccines for all children between the ages of 5 and 11 in the United States. And it'll be convenient for parents to get their children vaccinated at trusted locations, and families will be able to sleep easier at night knowing their kids are protected as well. Lo que no dice Biden, y lo debo decir yo a riesgo de ser aguafiestas, es que el virus ha llegado para quedarse, ¿no? Y yo me temo que de aquí a medio año y de aquí a un año vamos a tener que vacunarnos. También sospecho que cuando viajemos en avión, aún estando vacunados con 3 dosis de Pfizer, mucha gente va a usar mascarilla, me incluyo, aún si no es mandatorio. Es decir, que van a cambiar ciertos hábitos en la cohabitación tumultuosa de los humanos, ¿no? Vamos a aprender a cuidarnos más de las enfermedades respiratorias, ¿no? Y el coronavirus no se va a ir, y, esto lo anuncian los científicos, habrá otras enfermedades que van a saltar de animales a humanos y que podrían provocar otras epidemias o pandemias. Dios no lo quiera. En cualquier caso, Biden está optimista. Let me close with this. The plan I laid out in September is working. We're headed in the right direction. We have critical work to do, but we can't let up now. My team and I are doing everything we can, but I'm calling on more businesses to step up. I'm calling on more parents to get their children vaccinated when they are eligible. And I'm asking everyone who hasn't gotten vaccinated, please get vaccinated. That's how we put this pandemic behind us and accelerate our economic recovery. We can do this. I've said many times, God bless you all and may God protect our troops. Thank you very much. Una pausa, será breve y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta al programa. Como ya va siendo una penosa tradición en este país, cada semana o cada tanto, la policía de una determinada ciudad se resigna a exhibir, a propalar un video que la incrimina. Se trata en este caso de un oficial de la policía de Indianápolis. Han detenido, han esposado a un sujeto afroamericano,
sospechoso. Estando ya tendido en el suelo, le dan un puntapié en el rostro y le pisan la cara. Y esto es grabado por la propia policía que comete esos desmanes. Shocking new video showing the moment an Indianapolis police officer appears to kick a black man in the face while he's on the ground in handcuffs. We're not going to do this, right? The body cam video, which was edited and released by police, shows Jermaine Vaughn on his back with his hands cuffed behind him and an officer on top of him. Then, police say Sergeant Eric Huxley Shue enters the frame and kicks Vaughn in the face. You're done. You're done. El pobre individuo que ha sido pisado, pateado en la cabeza, pide compasión, pero la policía actúa despiadadamente. A visibly stunned Vaughn remains on the ground, bleeding from his lip. Roll over. I can't. I'm upset. It hurts me to see any of our officers treat someone the way that you're going to see here shortly. Sergeant Huxley, a 14-year veteran of the force, is now charged with 2 felonies for official misconduct and battery resulting in bodily injury, according to court documents. Now, the U.S. Attorney General and FBI launching their own investigation, promising appropriate action if they find prosecutable offenses. ¿Por qué ese sargento desgracia su vida, arruina su carrera, ensucia su reputación y la de su familia para pisar 3 segundos ignobles a un tipo que está tendido en el pavimento, esposado? ¿Por qué tiene que patearlo en la cara? ¿Qué gratificación obtiene ese sargento? No lo entiendo, no lo entiendo. Tampoco lo entienden, supongo, sus abogados, que dicen que no tuvo ninguna intención criminal. Pero buenas intenciones no había. Huxley's attorney denies his client acted illegally or with any criminal intent and says that he has had an exemplary career. Adding in a statement to NBC News, he is very sorry about any pain caused to Mr. Vaughn as a result of his actions and the negative scrutiny upon his department and fellow officers. This incident resulted from his perception of the need to attempt a trained police technique that unfortunately struck Mr. Vaughn in an unintended area of his body. Police say Huxley has been suspended without pay. My hope is that the community understands that when these things come to our attention, we'll deal with them quickly, get those people off the force. Y entonces la policía, el atribulado jefe policial, promete lo de siempre, una investigación y, si corresponde, un castigo. The Indianapolis Metropolitan Police Department released the footage amid an ongoing investigation into the incident that occurred late last month while police were responding to a disorderly conduct call. To the credit of this chief, they were forthcoming and they did not need to be put in a hammerlock to do that. Police say the other 2 officers involved, Sergeant Christopher Kibbe and Officer Matthew Shores, have both been placed on administrative leave, pending an investigation. Lo que nos lleva a otro asunto truculento. La señora vicepresidenta de la dictadura venezolana, Delcy Rodríguez, conocida en el mundo del AMPA, donde ella habitualmente mora, pulula, como Delcy la Fea. Una criatura horrenda, sobre todo por dentro, ¿no? Delcy la Fea está furiosa con el presidente colombiano Duque. Acusa a Duque de odiar a los venezolanos. En Colombia viven como 2 millones de refugiados venezolanos. Dice esto la señora Delcy la Fea porque en días pasados, y lo hemos comentado anoche aquí en esta tribuna, 2 jovencitos venezolanos fueron vilmente asesinados en una población al norte de Cúcuta. Pero quienes los mataron eran terroristas de las FARC. De manera que es una acusación perfectamente antojadiza, sin fundamento, la que vierte Delcy la Fea contra el presidente colombiano Duque.
Persecución de venezolanos. Esta es la acusación que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzaba este miércoles contra el presidente colombiano Iván Duque. Algo que, según ella, se ha convertido en política sistemática y masiva bajo su mandato. Quiero oficialmente anunciar, informar al país y a la comunidad internacional que Venezuela llevará a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional por el delito de exterminio y persecución contemplado en el artículo 7.1h del Estatuto de Roma. Es una broma eso, ¿no? Duque, cuando era senador uribista, llevó al dictador Maduro a esa misma Corte Penal Internacional. Que la dictadura venezolana acuse a Duque, que es un demócrata cabal, ¿no?, de exterminar a los refugiados venezolanos o de perseguirlos. La verdad que es de un cinismo sin nombre, ¿no? Yo creo que no hay en América Latina un presidente democrático que haya sido más generoso, más compasivo con los venezolanos que el señor Duque. A los casi 2 millones de refugiados venezolanos que han entrado en Colombia bajo la presidencia de Duque y antes de la del felón Juan Manuel Santos, Duque les ha concedido papeles para trabajar. De manera que Delcy la Fea, una vez más, hace el ridículo, más pintoresco, ¿no? Y luego, traspasando ya la barrera del ridículo, pide a los venezolanos en Colombia regresar, como si fueran a hacerle caso, como si hubiera un futuro en Venezuela. Rodríguez hizo además un llamado a los casi 2 millones de migrantes venezolanos en Colombia para que regresen al país. Según datos de Medicina Legal de Colombia, más de 2.000 migrantes venezolanos murieron en el país vecino entre 2017 y 2021. El último episodio de violencia fue el asesinato de 2 adolescentes venezolanos de 12 y 18 años en el norte de Santander, zona fronteriza en el noroeste colombiano. Colombia y Naciones Unidas abrieron una investigación. La policía colombiana responsabiliza a las disidencias de la FARC. Claro, fueron terroristas de las FARC quienes mataron a estos 2 adolescentes venezolanos que habían estado en una bodega robándose unos dulces porque se morían de hambre. Pero Duque no tiene nada que ver en esto y por eso la vicepresidenta de Duque, la señora Marta Lucía Ramírez, sale a contestarle con gallardía a la repugnante Delcy la Fea. Las autoridades colombianas rechazan las declaraciones de Venezuela y señalan que el propósito de acusaciones es diferente. Hay una dictadura que no tiene realmente ningún tipo de legitimidad para asignarle responsabilidad a un gobierno diferente por lo que ellos no son capaces de hacer por sus propios ciudadanos. Estas declaraciones que hace la dictadura de Venezuela no tienen otro propósito que esconder otra muerte más, la muerte totalmente en la oscuridad del excomandante de las fuerzas militares, el general Baduel. Es otro de los que mueren en condiciones totalmente inciertas. Es decir, que la señora vicepresidenta colombiana, que en su día, claro, quiso ser presidenta, es bien difícil encontrar a un político que sueñe con ser vicepresidente. Todos quieren ser presidentes, ¿no? Apunta, y me parece que pone el dedo en la llaga, que quizá el general Baduel, que ha muerto en una cárcel en Fuerte Tiuna, no murió de coronavirus, como dicen los loros amaestrados de la dictadura venezolana. A Baduel, que era íntimo amigo de Chávez, que era ministro de Chávez, que sacó a Chávez de la cárcel en 2002 para restituirlo en el poder, cediendo a las presiones telefónicas del demente de Fidel Castro, a Baduel, ¿cómo le premió, le agradeció Chávez ese gesto profundamente erróneo de lealtad y de sumisión, sacarlo de la cárcel y devolverlo al poder? Bueno, lo metió preso. ¿Por qué lo metió preso? Porque Fidel Castro le aconsejó a Chávez, después de aquel golpe fallido, mira,
tienes que espiar a todos tus jefes militares, sobre todo a aquellos que tú consideras que te son incondicionales. Le pincharon los teléfonos a Baduel, a los hijos de Baduel, a los confidentes de Baduel, y descubrieron unos años después, 2006, 2007, cuando Chávez ya mostraba su temperamento mandón y sus deseos de atornillarse en el poder, Chávez descubrió entonces que Baduel era una voz crítica. Luego Baduel se atrevió a criticarlo en público. Esto Chávez ya no se lo perdonó. Y siguiendo los consejos de Fidel Castro, lo metió en una cárcel y ha muerto en una cárcel Baduel, preso político por lo menos hace 12 años. Y puede que me quede corto. El ministro de Defensa en el gobierno de Chávez, Raúl Isaías Baduel, detenido desde 2009 y considerado preso político, falleció el martes a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio tras una infección por COVID-19, según el fiscal general Tarek Saab. Varias organizaciones y familiares de Baduel ponen esta versión en duda. Las autoridades venezolanas rechazaron la solicitud de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de una investigación independiente sobre la muerte del militar. Una pausa, será breve y regresamos enseguida. Es una pena que el año 2002 Baduel cediera a las presiones de Chávez. Porque han pasado casi 20 años, ¿no? A Chávez debieron mandarlo a La Habana, ¿ah?, a que se corrompiera allí al lado de Fidel Castro. No lo hicieron, vacilaron, ¿ah? Fueron golpistas aficionados, amateurs. Y vaya que costó caro. Ya venimos. Como yo no cuento al coraje, al valor, entre mis virtudes, admiro a quienes son corajudos y valerosos, como este joven artista cubano, Junior García. No se ha ido de Cuba, vive allá, sabe que su libertad y su vida corren peligro y se atreve a desafiar a la dictadura diciendo que él va a salir a la calle a protestar. Junior García está determinado a manifestarse contra el gobierno de Cuba. Este actor y dramaturgo planea salir a la calle el 15 de noviembre a pesar de que las autoridades prohibieron una movilización opositora. Nosotros consideramos que manifestarse es un derecho. No hemos podido aún comunicarnos con el resto de nuestros compañeros porque desde esa hora nos cortaron el internet. No solo me lo cortaron a mí, también se lo cortaron a mi esposa, a mi suegro, a mi suegra, a las parejas, a mi cuñado, o sea, a todos los que están cerca de nosotros nos cortaron el internet e incluso nos cortaron el teléfono de la casa. Es un valiente, no se va, elige quedarse, no se calla, elige hablar, no se confina en casa, elige salir. Previsiblemente la dictadura lo va a castigar, pero lo alentador es que pertenece a una generación, no solo de artistas, pero de jóvenes cubanos, que quizá debido al uso de las redes sociales quieren ser libres, sentirse libres y ejercitar esa libertad a despecho de la dictadura. Tras una manifestación de artistas que reclamaban mayor libertad de expresión, García se convirtió el año pasado en representante de una generación crítica del gobierno comunista cubano. En julio pasado, cuando la isla se vio sacudida por masivas manifestaciones espontáneas e inéditas desde la Revolución de 1959, no dudó en participar, pero acabó siendo detenido, quedando libre al día siguiente. Esas protestas se saldaron con un muerto y decenas de heridos. Cientos de personas permanecen aún en prisión. El joven artista tiene una página en Facebook llamada Archipiélago. García, por su parte, optó por crear Archipiélago, un grupo de debate político en Facebook que suma casi 27,000 afiliados. En Cuba, el único partido permitido es el comunista. Toda disidencia es ilegal. Yo sé que van a hacer lo imposible por impedirlo, pero yo considero que es una responsabilidad estar allí el 15 de noviembre y haré todo lo que no sea ilegal
por tratar de estar ese día junto con los demás manifestantes, aunque claro que sé que van a intentar detenerme, quizás me pongan vigilancia frente a la casa para que no pueda salir. Mi saludo y mi respeto a este muchacho. No haré lo propio con el billonario presidente chileno, señor Piñera, Sebastián Piñera. Yo le digo Napoleón Piñera, por su estatura y su arrogancia napoleónicas. Piñera ha sido pillado en falta. Lo han pillado unos periodistas sabuesos que fueron a buscarle pulgas a las cuentas de Piñera, que posee más o menos 3, 4 billones de dólares, es la cuarta fortuna más grande de Chile. Fueron a buscarle pulgas, decía, a las Islas Vírgenes Británicas. Los ricos, los billonarios, esconden su dinero en cuentas offshore, ¿no? Piñera no fue una excepción. Han descubierto estos periodistas sabuesos que el año 2010, siendo ya Piñera presidente, vendió a un amigo de toda la vida, Carlos Alberto Délano, por 152 millones de dólares, una minera, la minera Dominga. Piñera dice que él no firmó los papeles, que él no participó de la negociación, que fueron sus hijos. Pero ustedes y yo podemos ser tan candelejones de creer que los hijos de Piñera negociaron la venta de la minera Dominga al señor Délano sin que su papá, el presidente, supiera, sin que su papá, el presidente, aprobara los montos, los términos, sin que su papá, el presidente, dijera que nos paguen en la cuenta tal de Tortola, Islas Vírgenes Británicas, porque ahí entraron los 138 millones de dólares, de los 152 en total. Y el problema es que Piñera, siendo presidente, tenía que decretar la zona donde estaba esa minera Dominga, si era o no era de protección ambiental. Si decretaba que era de protección ambiental, se frustraba el negocio. Su amigo no le pagaba los 152 millones de dólares, porque si el gobierno decía esta zona es de protección ambiental, entonces no se podía sacar minerales de allí. Pero, sospechosamente, el señor Piñera declaró que la zona no era de protección ambiental y que se podía excavar, sacar minerales, facilitando el trabajo del comprador de su minera. Entonces, ahora, pillado en falta, Piñera dice que ya fue sobreseído por la justicia chilena en 2017, que el asunto es cosa juzgada. Es una verdad a medias. De los 155 diputados que hay en Chile, 78 tienen que votar ahora, y yo creo que van a reunir los votos, a favor de la acusación constitucional para destituir a Piñera. Si 78 diputados o más aprueban la acusación, esta pasa al Senado, que oficia como jurado. ¿Pasará la acusación al Senado? Y si pasa al Senado, ¿qué ocurriría luego? Les diré después de unos breves minutos. Pongamos el video. Diputados de todos los partidos de la oposición chilena presentaron el miércoles en el Congreso una acusación para destituir al presidente Sebastián Piñera por la venta en un paraíso fiscal de la minera Dominga por parte de una empresa de los hijos del mandatario, mientras este cumplía su primer mandato. La situación genera controversia entre la población a favor y en contra del mandatario. Bueno, yo creo que es lo más pertinente, ya que se supone que como presidente debería ser el ejemplo para la sociedad chilena. Una acusación absolutamente política, en que la oposición trata de tomar cualquier motivo, subterfugio, para atacar al gobierno actual. Yo discrepo del señor, ¿no? Yo discrepo del señor. Bueno, los políticos hacen política, ¿no? Y en el Congreso los políticos hacen política. Ahora bien, ¿se justifica la acusación contra Piñera? Yo digo que sí. ¿Qué hacía el señor Piñera siendo presidente en ejercicio de Chile, negociando tras bambalinas en una cuenta en paraísos fiscales la venta de una minera
que estaba ubicada en un lugar que él favoreció por ley para la explotación. A mí me parece que es un conflicto de intereses, ¿no? Entonces, si esto se eleva al Senado, como yo creo que va a ocurrir, en Chile hay 43 senadores tan solo. Aquí en Estados Unidos son 100, en Chile son 43. Como se trata de un presidente en ejercicio, se necesita una supermayoría de senadores para destituir a Piñera, que sería removido del cargo este año, incluso antes de las elecciones presidenciales a celebrarse el 21 de noviembre, domingo 21 de noviembre de este año. Estamos a pocas semanas. Quiere decir entonces que de los 43 senadores que hay en Chile, al menos 29 o 30 tienen que votar a favor de destituir a Piñera, cosa que se ve un poquito más ardua. La Cámara de Diputados, que ahora está controlada por la oposición, deberá decidir si aprueba o rechaza la acusación contra Piñera, quien ha denunciado que no hay fundamento alguno. La votación se realizará la primera semana de noviembre. De recibir luz verde, la acusación pasaría al Senado, que tendrá que actuar como jurado. Está previsto que el proceso de destitución en el Congreso se defina antes de las elecciones del 21 de noviembre, en las que será elegido el próximo presidente y renovado el Congreso. La acusación constitucional se suma a la causa abierta por la Fiscalía por la misma operación. El segundo mandato de Piñera, iniciado en marzo de 2018, culmina el próximo 11 de marzo. Si mis cálculos son correctos, en diputados va a prosperar la acusación constitucional contra Piñera. En el Senado hay, de los 43 en total, hay por lo menos 27 que son de oposición. O sea que faltan 2 o 3 senadores, 2 o 3, para que la guillotina decapite, la presidencia se hunda, lisiada esta segunda presidencia de Napoleoncito Piñera. No es habitual que la oposición chilena al completo, desde los comunistas a los democristianos, se ponga de acuerdo. Pero en la acusación constitucional para destituir al presidente Sebastián Piñera, que firmaron conjuntamente en la Cámara de Diputados, lo están. Reprochan al mandatario haber faltado al principio de probidad y comprometer gravemente el honor de la nación. Porque es absolutamente inaceptable que un presidente de la República esté utilizando su cargo para negocios personales, para favorecer a su familia, realizando operaciones en paraísos fiscales a través de empresas de sus hijos, impidiendo por esa vía que se declare reserva natural una zona única en el planeta, solo para favorecer sus intereses personales. Pues yo, si fuera diputado chileno, votaría a favor de destituir a Piñera, y si fuera senador también haría lo propio. Me parece que Piñera ha deshonrado la majestad de la presidencia, haciendo pingües negocios al mismo tiempo que era presidente en ejercicio, año 2010. Debe de estar preocupado Napoleoncito, porque no solo lo puede destituir el Congreso, sino que además la Fiscalía avanza a una investigación penal sobre él, tratando de escudriñar o de despejar la duda respecto de si cometió delito o no. Esto 5 días después de que la Fiscalía abriera una investigación penal contra el presidente por una operación financiera revelada en los papeles de Pandora, la venta de la minera Dominga por parte de una empresa offshore de los hijos de Piñera en los inicios de su primer mandato en 2010. La venta del proyecto minero portuario al empresario y amigo personal Carlos Alberto Delano por $152 millones debía producirse en 3 cuotas. Pero una cláusula supeditaba el último pago a que la zona no fuera declarada de protección ambiental. La decisión dependía de Piñera y la zona no fue protegida. A mí me parece que las evidencias son irrefutables, ¿no? Irrefutables. Es decir, Piñera usó su poder político como presidente para cerrar un negocio formidable, vendiéndole una minera a uno de sus mejores amigos y guardando la plata en un paraíso fiscal. Por favor, ya regresamos. Como el argentino promedio no es tonto, es muy listo, comprende que en el país no hay futuro y cada vez más argentinos se quieren ir. Y el destino
más deseado no es Estados Unidos, es España. Marisol Villalba vive en Gerli, un suburbio de Buenos Aires, pero cuando en 2 años termine la licenciatura en publicidad se irá a España. Allí emigró en plena pandemia su madre, taxista, que le dejó una maleta llena de ropa para que le lleve algún día. Porque la situación es muy inestable en el país, realmente económicamente, socialmente, en cuanto a la seguridad, sobre todo, no puedes salir a las 9 de la noche tranquila y no está para nada bueno. Independientemente del gobierno de turno, no te puedo decir que con ningún partido o gobierno haya mejorado la situación, cada vez viene peor. No exagera, el gobierno de los Fernández es un desastre, la inflación está desenfrenada, el peso no sirve para nada, no se puede conseguir dólares, no hay trabajo, y la gente entonces va al consulado español en Buenos Aires. En el Consulado Español de Buenos Aires, argentinos con la doble ciudadanía forman fila para diversos trámites. Algunos planean irse del país, como Fabiana, docente cuyos 2 hermanos emigraron en los 80 y 90. La inseguridad es constante, yo estoy sola, tenés que estar cuidándote todo el tiempo de todo. Cuidar lo poco que tenés también cada vez cuesta más. He atravesado a lo largo de mi vida varias crisis. Nos entusiasmamos con algún gobierno y a la larga termina siempre siendo lo mismo. Habla un periodista argentino que ya se fue y no se arrepiente. En la fila también está José Vales, periodista argentino que recibió los premios Ortega y Gasset y Morse Cabot, tras descubrir a un represor prófugo de la dictadura de su país, Ricardo Cavallo. Vales se marchó hace 4 meses con su mujer a España, 2 años después de que su hija emigrara a Reino Unido. Fue una cuestión de agotamiento, ¿no? Con el día a día, un estrés. La cotidianidad en Argentina se había puesto complicada ya hacía años y la verdad que no encontraba los por qué, digo, ¿para qué seguir peleando? ¿Para qué seguir insistiendo con lo mismo cuando vos ves que siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo? Qué tristeza, qué dolor, ya regresamos. Para terminar, el príncipe Guillermo critica a los que hacen turismo espacial sin preocuparse por el calentamiento global. We are seeing a rise in climate anxiety. Young people now are growing up where their futures are basically being threatened the whole time. It's very unnerving and it's very anxiety making. We need some of the world's greatest brains and minds fixed on trying to repair this planet, not trying to find the next place to go and live. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Seguiremos conspirando mañana. Muy buenas noches.